Welcome to Pro Español. Mi nombre es Celia. Tengo 27 años. Vivo en Barcelona con mi esposo, Adrián. Llevamos 3 años casados. Adrián trabaja como consultor de negocios. Es un hombre inteligente, además de guapo y muy serio con su carrera. Suele viajar con frecuencia por trabajo. Yo trabajo desde casa como diseñadora. Creo patrones e ilustraciones. Como trabajo sola, paso la mayor parte de los días entre semana acompañada solo de mí misma. A veces la casa se siente muy tranquila. Adrián tiene un mejor amigo que se llama Mateo. Mateo nos visita a menudo, casi como si fuera parte de la familia. Es bastante diferente de Adrián. Adrián es concentrado, mientras que Mateo está lleno de vida. Es muy divertido y siempre sabe cómo hacerme reír. Tiene una personalidad cálida. Mateo suele venir a cenar con nosotros. También nos ayuda mucho. Si necesitamos arreglar algo o si Adrián está ocupado, Mateo siempre está dispuesto a echar una mano. A veces se encarga de pequeñas cosas en la casa, como regar las plantas, sobre todo cuando Adrián está de viaje. Durante mucho tiempo, solo vi a Mateo como un buen amigo. Nunca lo pensé de otra manera. Pero una tarde, algo empezó a cambiar. Adrián tuvo que irse por trabajo. Era un viaje de negocios que duraría 2 semanas completas. Ya estaba acostumbrada a sus viajes. Esa noche, Mateo vino a nuestra casa. Tenía que dejar unos documentos importantes para Adrián, algo que él había olvidado. Llegó después del atardecer. Cuando Mateo estaba allí, el aire del salón se sentía diferente. Había una nueva energía, una sensación distinta. Me miró de una forma nueva, una forma en la que nunca antes me había mirado. Sus ojos se quedaron en los míos un momento más de lo habitual. Mi corazón comenzó a latir más rápido, con un ritmo acelerado en el pecho. No entendía por qué me pasaba eso ni qué significaba. Una sensación de suspense llenó la habitación. Se sentía como el comienzo de una nueva historia, un momento emocionante y a la vez un poco inquietante. Me sentía confundida, pero también muy consciente de su presencia. Aquella visita de Mateo no fue como las demás. Se sintió especial, casi importante. Mateo vino a verme muchas veces mientras Adrián estaba fuera. Venía a mi casa casi todos los días. Decía que no quería que me sintiera sola. A menudo tomábamos juntos un café caliente. A veces compartíamos un almuerzo sencillo. Hablábamos de muchas cosas. Conversábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños e incluso sobre los pequeños problemas del día a día. Mateo siempre escuchaba con atención. Me hacía reír con sus historias divertidas y sus bromas amables. Me sentía muy cómoda cuando Mateo estaba cerca. Era una sensación agradable. Me sentía segura y comprendida cuando él estaba allí. Sus visitas se convirtieron en parte de mi rutina diaria durante el viaje de Adrián. Una noche decidimos ver una película juntos. Nos sentamos en el sofá. Mientras la película se reproducía, sentí su mirada sobre mí. Giré la cabeza lentamente. Mateo me estaba mirando. Su mirada era profunda y eso hizo que mi corazón latiera un poco más rápido.
Nunca antes lo había visto mirarme así. Era una nueva forma de mirarme. Sentí que mi rostro se calentaba. Me sentí un poco tímida. ¿Por qué me miras así? Mateo sonrió con una sonrisa suave. Sus ojos eran cálidos y amables. Porque eres hermosa, dijo. Su voz era baja y suave. Sentí una sensación extraña. Quise reír, pero mis manos temblaban un poco. Era verdad. Adrián, mi esposo, solía estar muy ocupado. No decía cosas así con frecuencia. Se concentraba en su trabajo y no siempre notaba los pequeños detalles. Hacía mucho tiempo que nadie me decía que era hermosa. Las palabras de Mateo fueron una sorpresa. Me hicieron sentir especial. Me sentía confundida, porque esas emociones eran nuevas para mí. Pero, en el fondo, también me sentía viva. Era una sensación nueva, intensa y cálida que no había sentido en mucho tiempo. Cuando la película terminó, Mateo se levantó para irse. Caminó hacia la puerta. Justo antes de abrirla se detuvo. Se volvió hacia mí. Me miró con ojos amables. «Mereces ser vista», dijo en voz baja. Luego abrió la puerta y se fue. Me quedé de pie en el salón silencioso. No me moví durante un buen rato. Las palabras de Mateo seguían resonando en mi mente. Mereces ser vista. Pensé en ellas una y otra vez. Sentía una mezcla de emociones intensas. Una parte de mí se sentía feliz, especial. Hacía mucho que no me sentía tan notada, pero otra parte de mí se sentía preocupada. Estaba casada con Adrián. Sabía que estos nuevos sentimientos hacia Mateo eran incorrectos, pero también eran muy fuertes. Mi corazón se sentía diferente, lleno de algo que nunca había esperado. Me sentía confundida y a la vez extrañamente viva con estas nuevas emociones. Después de aquella noche, todo se sintió diferente. Mateo empezó a enviarme mensajes. Eran dulces y llenos de cariño. Por ejemplo, me escribía: ¿has comido hoy? ¿O te sientes bien? A veces ponía: no trabajes demasiado. Cada vez que mi teléfono vibraba con su nombre, sentía una calidez recorrerme por dentro. Al principio intenté no responderle. Traté de ignorar sus palabras, pero no podía hacerlo. Sus mensajes me hacían sentir muy especial. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Adrián era un buen esposo, pero estaba casi siempre muy ocupado. Rara vez se daba cuenta de los pequeños detalles. Cuando Adrián llamaba desde su viaje de negocios, solo hablaba de su trabajo y de sus reuniones. Yo le respondía con amabilidad, pero mis pensamientos estaban con Mateo. Sus palabras siempre eran tiernas y me hacían sentir vista. Una tarde, Mateo me envió una foto. Era una imagen hermosa de un atardecer. El cielo estaba lleno de tonos naranjas y rosados que se extendían amplios y brillantes. Junto con la foto, me mandó un mensaje que decía: «Me recuerda a tu sonrisa». Miré la foto durante mucho tiempo. Sabía que aquello no estaba bien. Era una mujer casada, pero no podía dejar de pensar en Mateo. Pensaba en sus ojos amables y en su voz cálida. Pensaba en cómo me hacía sentir viva. Unos días después, Mateo vino a verme otra vez. Dijo que quería hablar conmigo de algo importante. Cuando llegó, se le veía muy serio.
Tenía las manos en los bolsillos y parecía nervioso también. Sentí que mi corazón latía más rápido en el pecho. Me preguntaba qué quería decirme. El aire se sentía pesado, lleno de palabras no dichas. Mateo me miró con una profunda emoción en los ojos. Tomó aire como si reuniera todo su valor. Luego habló con suavidad, pero su voz era clara. Celia dijo: «Ya no puedo ocultarlo más. Estoy enamorado de ti». Me quedé completamente inmóvil. Sus palabras me golpearon como una ola. No esperaba escuchar eso, no así. Mi mente intentaba comprender lo que acababa de decir. Sentí una mezcla de sorpresa y algo más, algo confuso, pero también intenso. Mateo, el mejor amigo de mi esposo, estaba enamorado de mí. Era un mensaje secreto, no enviado por texto, sino dicho en voz alta. Y eso lo cambiaba todo, una vez más. Los sentimientos que había intentado negar ahora se sentían reales, fuertes. Miré a Mateo y él me devolvió la mirada, con los ojos llenos de esperanza y preocupación. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de pensamientos no dichos y de nuevas emociones inesperadas. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma después de ese momento. Mi mente era un torbellino, llena de una extraña mezcla de miedo y emoción. Aquello era un secreto que cambiaría muchas cosas entre nosotros y dentro de mi propio corazón. Las palabras de Mateo hicieron que mi cuerpo se sintiera muy frío. No sabía qué decir ni qué hacer. Él me miraba con ojos serios. «Sé que esto está mal», dijo Mateo, «pero no puedo dejar de amarte. Lo he intentado, pero simplemente no puedo». Sentí una ola de sorpresa. Era un momento enorme y mi mente iba a mil. Nunca había pensado que Mateo sintiera algo así. Era el mejor amigo de Adrián. Este era un secreto que no podía compartir con nadie. Intenté decirle que se fuera, pero mi voz salió débil. Las palabras apenas se oyeron. Mateo no discutió. Simplemente me miró con una sonrisa triste. «Te esperaré», dijo, «aunque pasen muchos años». Luego se dio la vuelta y salió de mi casa. Me quedé sola, completamente perdida. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Durante muchos días después de eso, no pude dejar de pensar. La confesión de Mateo se repetía en mi mente una y otra vez. No podía contárselo a Adrián. ¿Cómo podría decirle a mi esposo que su mejor amigo estaba enamorado de mí? Tampoco podía enfrentarme a Mateo. La idea de volver a verlo me llenaba de miedo y confusión. Mi mente era como una gran tormenta dentro de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo. Sus palabras, «Estoy enamorado de ti», resonaban en mis oídos. Me sentía culpable, pero también sentía algo más, algo nuevo y extraño. Me sentía vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo, y esa sensación me confundía aún más. Intenté apartarla, pero se quedó conmigo. Una semana después, fui a una cena en casa de una amiga. Había mucha gente. Traté de comportarme con normalidad, de sonreír y conversar. Entonces lo vi. Mateo estaba al otro lado del salón, hablando con otros amigos.
Cuando nuestras miradas se cruzaron por un solo instante, sentí que todo volvía. Mi corazón empezó a latir muy deprisa otra vez. Era una señal clara. En ese momento comprendí algo importante. Algo dentro de mí ya había cambiado. Mis sentimientos hacia Mateo también estaban creciendo. Ya no podía negarlo. Sentía una fuerte atracción hacia él, una conexión difícil de ignorar. Esa comprensión me hizo sentir aún más inquieta e insegura sobre mi vida. Después de la cena, intenté mantener las distancias con Mateo. Sabía que era lo correcto. Esperaba que él lo entendiera y dejara de llamarme. Pasaba más tiempo trabajando, intentando llenar mis días de tareas. Quería crear un espacio claro entre nosotros, un espacio donde mis sentimientos pudieran calmarse, pero el destino tenía otros planes. Una tarde, Adrián llegó a casa con una sonrisa. Me dijo que había invitado a Mateo a cenar el próximo fin de semana. Sentí que el corazón se me hundía. Tenía que fingir que todo estaba bien, pero por dentro me invadió una ola de preocupación. Cuando llegó la noche de la cena, intenté prepararme. Me puse un vestido sencillo y traté de sonreír. Sabía que debía fingir que nada había cambiado, que Mateo no era más que el mejor amigo de Adrián. Cuando Mateo llegó, saludó a Adrián con afecto. Luego, por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi una tristeza silenciosa. La cena comenzó. Adrián hablaba animadamente sobre su trabajo, sobre nuevos proyectos y clientes. No se daba cuenta del aire pesado que llenaba la habitación. Intenté escucharlo, pero mi mente estaba en otra parte. Sentía la mirada de Mateo sobre mí, una mirada suave y constante desde el otro lado de la mesa. Me hacía sentir vista, pero también profundamente incómoda. Cada minuto parecía una hora y deseaba que la noche terminara pronto. En un momento, Adrián se levantó para ir a la cocina a buscar más bebidas. Durante unos segundos, Mateo y yo nos quedamos solos en la mesa. Bajé la vista hacia mi plato, intentando evitar sus ojos. Entonces escuché su voz, un susurro tan bajo que solo yo podía oírlo. «Ojalá pudiera dejar de amarte», dijo Mateo. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se volvió frío. No pude hablar, ni moverme. Justo en ese momento, Adrián regresó sonriendo, con 2 copas en las manos. No tenía idea de lo que acababa de pasar. Intenté asentir y sonreír, pero mi rostro se sentía rígido. El resto de la cena fue una tortura. Quería gritar, llorar, salir corriendo de la mesa y escapar de todas esas palabras no dichas que flotaban en el aire. Más tarde, esa noche, Adrián dormía profundamente a mi lado, pero yo no podía cerrar los ojos. Mi mente no dejaba de girar, sentía una culpa profunda, pesada. Estaba casada con Adrián, un hombre bueno y leal, pero mis pensamientos estaban llenos de Mateo. Veía su rostro, escuchaba una y otra vez sus palabras susurradas. Una verdadera tormenta se agitaba dentro de mi cabeza. Me giraba de un lado a otro, intentando encontrar algo de calma, pero no la encontraba. Estaba tan confundida. Una parte de mí sabía que todo esto estaba mal,
que no debía sentirme así. Pero otra parte sentía una atracción extraña, fuerte, hacia Mateo. Era una sensación que no podía controlar, un sentimiento que me mantuvo despierta hasta que la primera luz de la mañana iluminó la habitación. Mateo vino a casa una tarde. Dijo que necesitaba dejar unos papeles para Adrián. Sentí una mezcla de sorpresa y una extraña tristeza. Sabía que no debía estar allí. Le dije que ya no debía venir más. Escuchó mis palabras, asintió lentamente con la cabeza, pero no salió de la habitación. Me miró con ojos tristes. «Solo quería verte», dijo por última vez. Sentí el corazón pesado. Quise decirle que se fuera. Quise decirle que detuviera todo aquello. «Por favor, detente», le dije. «Debes olvidarme». Él esbozó una pequeña sonrisa triste. «Sabes que no puedo», respondió. Dio un paso hacia mí. Por primera vez no me moví. Me quedé quieta. Su presencia era fuerte. Se sentía mal, pero también importante. Un silencio pasó entre nosotros. Estaba lleno de palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. Sentí muchas emociones al mismo tiempo. Era una sensación difícil de soportar. Giré la cabeza, apartando la mirada de él. Miré hacia la pared. «Por favor, vete», dije otra vez, con la voz baja. Él se quedó allí unos segundos más. No dijo nada. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. La abrió y salió. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, pero en la casa silenciosa sonó inmenso. Me quedé sola en la habitación. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre él. Después de aquel día, no volví a ver a Mateo durante mucho tiempo. Pasaron las semanas. Cada día pensaba en él. Me preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo. Intentaba apartar esos pensamientos. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en mi vida con Adrián, pero era difícil. Su rostro seguía en mi mente, sus palabras seguían en mi corazón. Sentía un dolor constante dentro de mí. Era un dolor secreto. Nadie lo sabía. Me sentía sola con ese secreto. Una tarde, Adrián llegó del trabajo. Se le veía contento. Se sentó a mi lado. «Tengo una noticia», dijo. Sentí un ligero nudo en el estómago. «A Mateo le ofrecieron un nuevo trabajo», dijo Adrián con una gran sonrisa. «Es una muy buena oportunidad». «Se muda a Madrid el mes que viene», dijo Adrián. Sentí que el corazón se me detenía. Sus palabras me golpearon con fuerza. Madrid, el mes que viene. Fue como si un viento frío hubiera atravesado la habitación. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. Intenté sonreírle a Adrián, pero me costó. Aquella noticia me sacudió por dentro. Fue el punto de quiebre de algo en mí. Supe que nada volvería a ser igual. Sentí una tristeza profunda al saber que Mateo se iba. Las palabras de Adrián sobre su nuevo trabajo en Madrid hicieron que el corazón se me hundiera. Intenté actuar con normalidad, pero por dentro me sentía rota. La idea de que Mateo se marchara para siempre era difícil de aceptar. Entonces comprendí cuánto habían crecido mis sentimientos por él. Era un secreto que cargaba sola,
un peso silencioso y muy pesado. Los días antes de su partida se sintieron largos y vacíos. Unos días antes de que Mateo tomara el vuelo, vino a mi casa. Adrián no estaba en el trabajo. Abrí la puerta despacio. Cuando vi a Mateo, alto y silencioso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Traté de esconderlas, pero fue difícil. Su presencia trajo de vuelta todas las emociones intensas que había intentado olvidar. Ese era nuestro último momento. Mateo me miró con ternura, con los ojos llenos de tristeza. Su voz era suave, casi un susurro. No vine para hacerte las cosas más difíciles, dijo. Solo quería verte una última vez antes de irme. Sus palabras hicieron que el corazón me doliera aún más. Era, de verdad, el final de nuestra conexión secreta. Encontré mi voz, aunque apenas fue un murmullo. ¿Me olvidarás, Mateo?, pregunté. Necesitaba consuelo. Él sonrió con tristeza, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nunca, me prometió, con la mirada firme. Nunca te olvidaré, pero intentaré seguir con mi vida, Celia. Su respuesta fue al mismo tiempo un consuelo y un nuevo dolor. Llevé la mano a un pequeño colgante de plata que llevaba en el cuello. Era una joya sencilla y antigua, pero muy especial para mí. Me lo quité y se lo tendí. Por favor, llévatelo, le dije, con la voz ligeramente temblorosa, para que me recuerdes, para que tengas un pedazo de nuestro tiempo. Mateo tomó el colgante con cuidado y sus dedos rozaron los míos. Nuestras manos se quedaron unidas solo un segundo. Un adiós silencioso, una última conexión. Luego me soltó, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con pasos lentos y pesados. Me quedé junto a la ventana, mirando cómo su coche arrancaba y se alejaba por la calle. Giró en la esquina y desapareció de mi vista. Sentí que mi corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos, todo en silencio. La despedida era real, de verdad se iba. Mi amor secreto ya era solo un recuerdo, un dolor silencioso. La vida con Adrián continuó con su ritmo habitual. En la superficie todo parecía normal. Adrián seguía siendo el mismo, ocupado, amable y leal, como siempre. Yo sonreía a su lado, pero en mi corazón guardaba un profundo secreto. Adrián nunca supo de los sentimientos que habían crecido entre su mejor amigo y su esposa. Nunca supo de las despedidas silenciosas. Pasaron los meses y el dolor agudo por la partida de Mateo se fue suavizando. A veces pensaba en él, allá en Madrid, preguntándome si alguna vez pensaba en mí también. El recuerdo de sus palabras y de la forma en que me hizo sentir vista seguía conmigo. Era un eco silencioso en mi mente, una parte de mí ahora. A través de todo aquello, aprendí mucho sobre el amor. Entendí que el amor no siempre es sencillo. Puede llegar de forma inesperada en un momento equivocado con una persona a la que no deberías amar. Pero incluso así, te cambia profundamente. Me mostró partes de mí misma que había olvidado o que nunca había conocido. Ahora miro a Adrián con una nueva comprensión. Intento amarlo mejor, no por culpa, sino porque comprendí lo frágil que puede ser el amor.
Veo a Adrián como mi esposo, un hombre que me ofrece estabilidad y la vida que hemos construido. Reconozco su amor constante, su lealtad y su silenciosa fortaleza. Mateo me enseñó lo que se siente al ser verdaderamente vista, al tener a alguien que te entiende sin necesidad de palabras. Fue una sensación poderosa que me abrió los ojos a mis propias necesidades. Adrián, en cambio, me recordó la importancia de permanecer, de la lealtad y de un futuro compartido. Él representaba la decisión de mantener una vida juntos. Vivía con ambas verdades. Una era el fuego silencioso de un amor secreto que ardía suavemente dentro de mí. La otra era el amor cálido y constante de mi esposo, quien me abrazaba cada noche. Sabía que mi vida ya no era la misma. Comprendí las muchas caras del amor, viviendo con un pasado silencioso y una nueva, más sabia mirada sobre mi matrimonio. Aprendí que algunos amores no están destinados a vivirse, sino a recordarse suavemente en los rincones callados del corazón.